Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Regresamos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue Manu Chao. Nos alargamos un poquito, pero ya regresamos para seguir conversando acerca de migración. Bueno, para conversar acerca de esto, tenemos aquí a... Tenemos a Ahmed Correa, como les mencionaba anteriormente. Él es investigador de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, parte de Flaxo. O sea, soy graduado de Flaxo, sí. Corrijamos, graduado de Flaxo. Sí, su investigación la realizó en Flaxo. En temas de igual, ha escrito acerca de temas de migración. Y lo que queremos conversar con él es acerca de cómo se van estos movimientos migratorios, van configurando, ¿no? Todo lo que es la ciudad, va configurando todo lo que es la idea de identidad, entre otras cosas, ¿no? Y también cuál es la problemática de estas olas migratorias, estos movimientos migratorios, cómo afrontan ellos tanto el hecho traumático de la migración, también como suceso muchas veces fuerte y traumático, como decía anteriormente, ¿no? Y cómo reciben los países que acogen a las personas que tienen, o sea, que se salen migrando de los diferentes países. Sí, Sebas, igual vamos a hablar un poquito acerca de la expulsión de los 122 cubanos que fue el 11 de julio del 2016. Es un tema que han pasado pocos meses y que todavía debe estar en constante debate. Se debe seguir conversando de esto para que la gente también, la audiencia, para que las personas puedan enterarse cuál es el proceso legal que actualmente se está tomando, cuáles son los resultados que ha tenido esto. Y además también es importante mencionar y que la gente y las personas conozcamos acerca de Atopia, que es un colectivo que nace después de la expulsión de los 122 personas cubanas el 11 de julio del 2016. Damos la bienvenida a Ahmed. Muchas gracias. Por la paciencia y también muchas gracias por compartir este espacio que fue pensado desde el inicio por y para la gente. Ahmed, ¿cuál es el proceso migratorio que vive Ecuador con relación a las personas cubanas? Bueno, primero que todo, Daniela y Sebastián, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá. Bueno, en realidad la historia de Ecuador está atravesada por las dinámicas migratorias, como sucede en términos generales diría yo, en términos generales con la mayoría de las naciones, no solo sudamericanas, sino también en otros contextos, ya sea como países de recepción que posteriormente se han convertido en países de expulsión o de salida de población migrante, ¿no? Creo que actualmente hay, ¿no?, toda una lectura o percepción sobre la confluencia de dinámicas migratorias, sobre todo en las ciudades más importantes del país, si quieres, que hace que muchas veces, también hay que decir, acompañado por cierta cobertura mediática, a mi juicio, en muchas ocasiones también de manera desproporcionada, ¿no?, dando esta sensación de invasión en términos numéricos exagerada a veces de la realidad de los distintos colectivos migrantes o nacionalidades que llegan al país. Pero un poco contestando lo que tú planteabas, ¿no?, en concreto en relación al tema de la población cubana, en efecto, sobre todo después del 2008, si bien desde el principio del siglo XX los censos dan muestra de la presencia de población cubana en el país, bastante pequeña en términos generales, es después del 2008, sobre todo con la cuestión de la eliminación del visado como requisito de ingreso, que Ecuador se convierte en una plaza de destino importante para la población cubana, lo cual además, pensado desde Cuba, hace parte también de la complejización de los lugares de destino de población migrante, ¿no? A veces hubo todo
tanto una percepción como un sustrato real en términos de dinámicas migratorias, que hacía que muchas veces pensáramos los flujos migratorios como procesos que tenían que ver básicamente con la salida de un lugar del sur y la llegada de un país en el norte. Cada vez más vemos que las dinámicas migratorias se complejizan y cada vez más hay países, sobre todo del sur, que se convierten en lugares de recepción, lo cual además pone en discusión esta cuestión de dicotómica de norte-sur, ¿no? Y si quieren, la llegada de cubanos, en este caso a Ecuador, entra dentro de esta misma lógica, ¿no? Insisto, sobre todo por la cuestión de la eliminación del visado como requisito de ingreso y además por lo que, sobre todo en términos de atractivo laboral, representaba la inserción en un mercado laboral donde la moneda que circulaba es el dólar, básicamente, exactamente, ¿no? Ahora, existe uno de los argumentos más fuertes para la expulsión de los 121 cubanos, de los que fueron expulsados, fue que estaban utilizando Ecuador como país de paso. Fue el argumento que utilizó Guillaume Long el momento de dar la rueda de prensa, de que era porque se estaba utilizando Ecuador como país de paso para subir hacia los Estados Unidos. ¿Y cuánto de eso realmente es verdad? O sea, ¿en qué porcentaje o en qué medida los cubanos migrantes llegan acá para sentarse aquí en Ecuador o lo utilizan también como país de paso, que podría ser? Este es un tema que es bien importante, Sebastián, lo que planteas. Y que creo que aquí es importante también pensar la interrogante en sí misma, ¿no? O sea, cuando el Estado, la institucionalidad estatal plantea digamos, la preocupación, y esto es algo además que el presidente ha dicho públicamente en varias ocasiones, no solo en relación al caso del grupo de cubanos, del riesgo o el terror alrededor de la posibilidad de que Ecuador se convierta en país de tránsito. Creo que es importante, primero que todo, plantear o entender que las dinámicas de tránsito migratorio han existido en Ecuador desde hace mucho tiempo. O sea, Ecuador no se ha convertido en un país de tránsito, si bien es cierto que con el tema de la eliminación del visado hemos visto la aparición de nuevos flujos, sobre todo, por ejemplo, provenientes del Medio Oriente, que quizás en otros contextos no se veían o que utilizaban otro tipo de circuitos, por ejemplo, a través del Pacífico, por las costas ecuatorianas. O sea, quiero decir que esto es algo que ha hecho parte de la conformación del Estado en términos generales y que ahora se enuncian como si fuesen dinámicas completamente nuevas, cuando en realidad han hecho parte no solo de flujos de población extranjera transitando por el territorio nacional, sino también, por supuesto, de la salida de nacionales ecuatorianos con destino a otros países. Claro. Pero intentando contestar la pregunta en concreto, ¿no?, de la situación de la población cubana que estaba allí. En efecto, se trataba de un grupo de casi 500 personas, según un censo interno que se había hecho casi una noche antes de la incursión de las tropas armadas en el Arbolito, acá muy cerca de donde estamos conversando. Efectivamente era un grupo que básicamente lo que estaba era pidiendo una visa humanitaria para llegar a México. Exactamente. Acá hay otra cosa que creo que es importante, que es una pregunta que hay que plantear en relación a la cuestión del tránsito. Lo conversamos hace un momento con Daniela. Primero que un número muy grande de la población que estaba allí no era población que había acabado de llegar con interés de o sea, mecánicamente seguir a Estados Unidos, sino que era gente que llevaba acá ya varios años, 1, 2, 3, 4 años, gente con testimonio de búsqueda de empleo fallidos, gente también con testimonios de dinámicas de exclusión y de discriminación, y que ante este escenario, ahora agudizado además por la crisis económica que vive el país, por las limitaciones también de empleo, hacen, y esto es algo que no es nuevo ahora, esto ha pasado desde hace bastante, que lo que haya existido es una reconfiguración del proyecto migratorio. O sea, la gente, y digo esto porque a veces en la noción planteada desde el Estado en relación a la cuestión del tránsito, creo que se piensa que siempre la idea fue llegar a Ecuador para trasladarse a Estados Unidos, cuando en realidad Ecuador, por la divisa, también pudo haberse convertido en un destino migratorio para sentarse. Claro, Sebas, igual antes de comenzar el programa, Med nos comentaba eso, ¿no? Que habían personas que no estaban aquí de paso, que tenían ya sus familias establecidas, que tenían más de 2, 3, 4 años, que ya vivían aquí, que tenían igual un empleo, seguían, o sea, hacían su vida cotidiana, ¿no? Ya pasaron el proceso, se enfrentaron a un proceso largo de adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo país.
y también Ahmed nos comentaba acerca de que habían personas que, había una persona que llega ese día al Parque El Arbolito y también porque su esposa estudiaba en Manabí, y también es parte y expulsada en estos 122 personas de aquí del país. Ahmed, cuéntanos un poquito de estas historias, porque sí es importante ya no referirnos a números, ya no referirnos a 122 personas, sino más bien a historias que pasaron y que todavía siguen pasando, que todavía existe un proceso. Sí, o sea, solo para cerrar la idea anterior, es algo, por ejemplo, que sucede, volviendo a la cuestión del tránsito, de la circulación, ¿no? Ahora mismo, en el contexto actual que vive el país, hay un número importante de retornados ecuatorianos que está volviendo a salir. O sea, que ante una expectativa de insertarse laboralmente en el país, ahora han encontrado, digamos, limitaciones de poderse insertar económicamente o de tener una realización en el país y demás. Ante determinadas limitaciones que han encontrado, estas personas están saliendo nuevamente a otros lugares. Es un poco la misma dinámica. Pero lo que tú planteas, Daniela, es fundamental, ¿no? Más allá de las cifras, a veces es mucho mejor leer para entenderlo, un poco lo que sucedió, contar a partir de experiencias en concreto. El caso que menciona Daniela, en efecto, es el caso de un señor que no era de las personas que estaba reclamando o buscando llegar a los Estados Unidos, sino que básicamente fue al Arbolito seguramente a ver algunas amistades, a dejar algunos alimentos y frazadas, o sea, abrigo. Esa noche se quedó en el campamento. Esa noche fue la noche de la incursión, fue detenido y fue finalmente expulsado. Su esposa ha intentado ante la Cancillería eliminar a través del Consejo Consultivo de Política Migratoria los efectos que tiene la sentencia de expulsión, en este caso de deportación, de no poder ingresar al país, para que él pueda retornar. Pero como este caso hay muchos otros casos más. O sea, hay un caso quizás muy revelador de una otra muchacha embarazada, que su esposo también fue deportado, o por ejemplo tenemos un caso quizás mucho más alarmante de una niña de 15 años de nacionalidad cubana que sus dos padres fueron deportados y ella la dejaron acá con su abuela. O sea, en realidad cuando hablamos de expulsión, en realidad lo que estamos intentando es denotar la naturaleza completamente violatoria de derechos que ocurrió con el proceso de expulsión de las 121 personas, porque si hubiera habido un proceso de deportación en términos formales, uno podría entender que jurídicamente hubo un proceso que justificase, digamos, la deportación. Solo para dar un dato que evidencia lo que estoy diciendo, es que cerca de 80 personas de las personas expulsadas tenían boletas de no deportación por parte de autoridades judiciales. Esto es grave, o sea, al amparo de la legislación migratoria del 71, el ministro del Interior decidió desoír el mandato de los órganos judiciales y proceder con la expulsión de este grupo de personas. Es decir, el Estado se contradice con el Estado mismo. Sí, acá este es un tema que es importante, en efecto, porque quizás sería exagerado decir que el sistema de justicia en realidad, en términos generales, tuvo una postura completamente ambivalente con el tema. Hubo varios jueces que, como decía hace un momento, 80 sentencias de no deportación, que evidentemente ante lo que estaba ocurriendo, ante la existencia de vínculos familiares, ante la existencia de, por ejemplo, de trámites de solicitudes de refugio, que es en base al principio de no devolución, es uno de los elementos que debería haber limitado inmediatamente el trámite de deportación. Hubo varios procesos que... acá hubo, además, otro detalle que fue comentado por los distintos abogados y abogadas que participaron en el proceso. El Consejo Consultivo de Política Migratoria había abierto un proceso de, si quieren podemos llamarlo de moratoria, hasta el mes de octubre, para que los cubanos que estaban en el país sin estatus regular pudieran regularizarse. Fue otro de los tantos argumentos esgrimidos. A pesar de todo esto y a pesar de que en efecto hubo varios jueces que fallaron en contra de la deportación, el Ministerio del Interior directamente, el ministro y el viceministro,
ejecutaron los procesos de deportación de 121 personas. Además que también la gente que estaba ahí tenía el permiso municipal para encontrarse en el lugar geográfico de ahí. O sea, uno de los argumentos también fue que no tenían los permisos adecuados para sentarse en el Parque El Arbolito, y después resultó que sí tenían los permisos municipales para encontrarse en el sitio geográfico. Ahora, dentro de esa problemática, ¿no? Tú mencionabas varias violaciones al debido proceso, varias violaciones al proceso de deportación formal, ¿no? Ahora, ¿en qué medida se encuentra un migrante acá en el Ecuador amparado por las leyes ecuatorianas en torno incluso a la Constitución del 2008, en la que se defiende la ciudadanía universal, la ciudadanía? O sea, ¿cómo se puede entender esta cuestión? ¿Cómo podemos nosotros entender que tras haber aprobado una constitución bastante progresista para el momento, que garantiza los derechos, se termina vulnerando ya en la práctica de la ley, se termina vulnerando esos derechos, se termina ejecutando acciones legales que se encuentran en contra de toda normativa o en contra de todas las normativas establecidas anteriormente? Tu pregunta es central, Sebastián. Hay que decir además que esta situación no es privativa de lo ocurrido con los 121 cubanos. O sea, lo que quiero decir es que la situación de violación de derechos de población migrante es desde mucho antes. Quizás lo que ha hecho la experiencia, la lamentable experiencia... Es evidenciar de manera exactamente, más clara. Ha sido evidenciar esto, pero tú planteas algo que es central, ¿no? Es en dónde queda el marco constitucional que en términos, digamos, de comparación con otras constituciones, no solo en la región, sino a nivel global, le hacían una constitución sumamente atractiva, sobre todo en un contexto global en el cual cada vez más vemos crecer discursos y vallas en contra de población migrante. ¿Qué sucede con este marco constitucional, ¿no? Y en efecto lo que hemos visto, que ha pasado, es que ha habido una evidente suspensión del orden constitucional en materia migratoria. Solo por mencionar un par de ejemplos. La Constitución dice claramente que están prohibidas las expulsiones colectivas. El Ministerio del Interior se ha digamos, intentado justificar que los procesos fueron individualizados, ¿sí? Hubo audiencias de deportación individualizada. Había que ir a las audiencias y ver cómo el mismo juez, con los mismos representantes, los mismos abogados en este caso y los representantes de fiscalía, eran los que llevaban a cargo un sinnúmero de procesos. Simplemente se turnaban las personas y además fueron expulsados en 3 vuelos la totalidad de las 121 personas, que además fueron detenidas también de manera unísona, al unísono, quiero decir, lo cual claramente viola la Constitución en relación a la limitante de poder realizar deportaciones colectivas. Otro ejemplo, que también fue claramente lamentable, es que desde el mismo día de la detención, que está además atravesada también por un sinnúmero de violaciones, desde el hecho que el operativo se realizó en horas de la madrugada, de que las detenciones que se realizaron, que hay que decir que fueron detenidos más de 150 personas inicialmente, trasladadas a una institución de naturaleza penal. Al llamado Hotel Carrión. No, inicialmente a flagrancia. Flagrancia, en términos... Exacto, en términos formales, flagrancia es una institución que está destinada para hechos penales, pero cuando hablamos de delitos estamos hablando de hechos que constituyen delitos. La situación, el estatus migratorio no constituye un delito, constituye una violación, si quieres, de naturaleza administrativa, lo cual la detención en sí misma, según lo que establece la Constitución para las cuestiones de, en este caso, la privación preventiva de libertad como medida cautelar, no estaría justificada legalmente hablando para las personas que tienen, contra las cuales se sigue un proceso de esta aún así el estatus migratorio no estuviera regularizado, incluso así no constituiría un delito expreso. Exactamente. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el habeas corpus. Ese mismo día se presentó un habeas corpus en favor de la totalidad de las personas detenidas. Hay que decir incluso que en este momento habían hasta menores detenidos, lo cual es algo que también viola la ley, y el habeas corpus no fue resuelto hasta una semana después, a pesar de que la Constitución dice claramente que una autoridad judicial tiene 24 horas para decidir, llamar a la audiencia para decidir el habeas corpus. O sea, lo que quiero decir es que, en efecto, hubo una evidente suspensión del orden constitucional en materia migratoria, pero que
que no es nueva. O sea, la situación de la población migrante y refugiada, no solo migrante, efectivamente hay colectivos como pueden ser el caso de los cubanos, también pasa algo parecido con la población colombiana, con población haitiana, que a diferencia de la situación de otros nacionales como pueden ser la población estadounidense, población española, que hay bastante libaneses, que tienen otro tipo, digamos, de inserción en el país, que quizás no tienen los mismos problemas que otras nacionalidades, ya en la práctica, en su día a día, en su cotidianidad, vemos que los derechos formalmente reconocidos en la Constitución, en la práctica no lo son para nada, ¿no? O sea, claro, es tanto así que hemos tenido hasta un presidente de origen libanés, o sea, Abdallah Bucaram, o sea, tenemos gente libanesa activa en la política y muy activa en todas las actividades nacionales, la cual no se ha cuestionado su carácter de libanés o su carácter de árabe para poder limitar su actividad económica, política, social, etcétera. Igual, Sebas, como Ahmed nos comentaba, dentro de este proceso existieron muchas violaciones a los derechos humanos, entre ellos también los menores no pueden ser detenidos, es algo que debemos saber, que debemos conocer, y fueron trasladados a flagrancias. Ahmed, ¿cuál es el proceso actual o el estado actual del proceso judicial que se entabló contra las personas cubanas? Bueno, en relación al tema judicial, como conversábamos, o sea, el efecto inmediato, lógicamente, del proceso de deportación acabó con la expulsión de este grupo de personas, pero esto no quiere decir para nada que exista una serie de efectos que tienen trascendencia jurídica que han acompañado el lamentable proceso de expulsión de estas personas, ¿no? Comentaba hace un momento el caso en concreto del esposo de esta señora que está embarazada, que está en Cuba y que tal cual está el proceso en la actualidad, digamos, por el efecto de la expulsión, él no puede regresar al país. Ha habido una petición concreta ante Cancillería buscando que el Consejo Consultivo revoque la decisión sobre esta persona y que pueda retornar al país, pero como este caso hay varios más. Aún a pesar de que incluso por defecto del matrimonio, la otra persona adquiere la nacionalidad ecuatoriana por efecto del matrimonio. Claro, es posible que efectivamente el matrimonio es una de las vías para uno poder naturalizarse. El asunto es que entiendo, no sé si en este caso, o sea, recuerdo haber visto, porque en algún momento alguna compañera se nos acercó al grupo de personas que estábamos ayudando con los trámites, digamos, con el proceso judicial, de haber visto certificado de matrimonio que finalmente no tuvieron ninguna trascendencia en el proceso. Quizás hay algunos que no tienen matrimonio formalizado, pero con los cuales hay, recuerdo el caso en concreto de una muchacha que está embarazada, y muchos otros casos que estaban en situación similar. Bueno, contestando la pregunta que planteabas, ¿no? En el orden de los procesos. Bueno, hay varios frentes que sobre todo a través de Atopia hemos estado intentando incidir en relación a este tema, que creemos además no es algo privativo que atañe, digamos, a lo que ha sucedido con la población cubana. Te corto un ratito. Sí. Queremos recordarle a la audiencia que Atopia es un colectivo que se creó después de la expulsión de los 121 cubanos, donde Ahmed es parte de este colectivo. Exacto, entonces, sí. como para que la gente también se conecte con estos nuevos... Con Atopia el colectivo en Atopia. Facebook o Twitter nos pueden y encontrar, como sí. pueden seguirlos, pueden seguir en contacto con lo que pasa en este colectivo, con los procesos que está llevando este colectivo. Sí, solo decir que por una parte en este momento está en discusión en la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de movilidad humana, que además es un proyecto que lleva ya varios años en discusión y que ha sido modificado en varias ocasiones, y que sin duda alguna tenemos un especial interés en lo que está pasando con el proyecto de ley. Nos preocupa mucho que el resultado final del proceso legislativo sea institucionalizar o legitimizar lo que en el orden de política migratoria y la manera que se está gestionando las migraciones en el país está ocurriendo en la actualidad. Entonces, ese es, digamos, uno de los frentes que nos interesa particularmente. El otro, que no quisiera hablar mucho, porque en realidad es algo que, por las consecuencias y por lo que aún está por definir, tiene que ver con acciones judiciales que evidentemente pueden promoverse a partir de lo sucedido y que involucran no solo a instancias nacionales, sino también a instancias internacionales, ¿no? O sea, digamos, estos son dos frentes. Yo quería además, si ustedes me lo permiten, contar de otro efecto, porque hemos hablado acá de las 121 personas expulsadas,
y ahora escuchando a Manu Chao hablando de clandestino, que es creo que el otro gran problema, también consecuencia del proceso de expulsión, es que hubo un número grande de personas que no fueron detenidas y no fueron expulsadas, pero salieron hacia Estados Unidos atravesando la selva del Darién. Y con esto un poco regreso a la pregunta que me hacías al inicio, Sebastián, sobre la cuestión del tránsito migratorio por territorio ecuatoriano. O sea, en la práctica, o sea, yo creo que en efecto Ecuador como gobierno tenía poco que hacer en el pedido que estaba haciendo este grupo para llegar a los Estados Unidos. O sea, en definitiva esto es algo que no decide Ecuador. Para tú poder llegar a otro país, el país al cual tú vas a llegar, en este caso por ejemplo México, debería haber garantizado una visa para poder llegar aquí. Pero más allá de que creo que se podían haber hecho otras cosas, como pueden ser haber convocado una reunión con los distintos representantes de los estados, en este caso México, Cuba, Estados Unidos, y haber mediado con una representación del grupo de migrantes, lo interesante acá es que se expulsó un grupo, o sea, hubo 121 personas expulsadas, pero hubo un grupo muy grande que no fueron detenidos ni fueron en este proceso, y estas personas, como consecuencia de este mismo pedido, salieron en definitiva tal cual estaban ellos desde el inicio afirmando que era su aspiración. Si lo pensamos bien, el pedido puede ser irracional en términos de política internacional, pero es muy sensato en términos humanos. Están diciendo, yo quiero llegar a Estados Unidos, ustedes están diciendo que les preocupa nuestra seguridad, que seamos víctimas de redes de tráfico y de trata de personas, y hagamos algo. Bueno, lo que pasó es que hubo una clandestinización de este grupo de personas que en definitiva salieron, y que Colombia hizo algo bastante similar. En Colombia, por ejemplo, específicamente en Turbo, en algún momento las autoridades migratorias dijeron, o son deportados a Cuba o ustedes se acogen a el abandono voluntario. El abandono voluntario no es otra cosa que la selva. Y la selva implica que mucha gente murió en la selva. O sea, hay gente que ya ha llegado a México, sabemos, porque hemos mantenido contacto con muchas personas, pero hay gente que ya ha sido reportado varios casos, tanto de asesinato como de fallecimientos en el tránsito hacia los Estados Unidos. Que esta es una consecuencia, si se quiere, de las políticas de solución punitiva y de criminalización sobre las dinámicas migratorias, la clandestinización, el riesgo, el peligro para estos flujos. Bueno, desde el 11 de julio, que fue la expulsión de las personas, ¿tú crees que la carga discriminatoria se hace más evidente por los... El 16 de junio empezó el operativo en el Apolito, ¿no? Ajá, y la última expulsión fue el 11 de julio. Tienes razón, sí. Ajá, fue el 11 de julio del 16. ¿Tú crees que salieron en los medios de comunicación masivos la expulsión de los como mencionaste, fueron en 3 grupos? ¿Crees que eso causó en la población ecuatoriana una carga discriminatoria? ¿O se vio como te están expulsando de un país? ¿Por qué lo hacen? Entonces no hay como un seguimiento de los medios de comunicación del por qué, solo te muestran la última noticia, ¿no? Este es quizás de los temas más sensibles, a mi juicio, ¿no? Para leer un poco, y esto creo que un poco también contesta lo que preguntaba anteriormente Sebastián. Yo creo, honestamente, que la postura en términos generales de la población en el país no fue para nada solidaria con lo que estaba ocurriendo. Incluso te digo más, no solo de población ecuatoriana, creo que también, por ejemplo, dentro de población cubana en general, hubo también muy poca solidaridad con lo que estaba pasando con este grupo. Y aquí hay que agregar otro dato que aplica quizás para esta postura, en concreto para la población cubana, que tiene que ver con el discurso político que tenían mucha de la gente que estaban acá, que quizás había otra gente que no compartía este discurso político, pero a mi juicio, más allá del discurso político, que yo personalmente tampoco comparto, pero más allá de eso, creo que al momento de que hay una incursión militar con perros, con vehículos antimotines, con fusiles de asalto, que hay un proceso de detención y de violación claro de derechos, para mí la discusión ya es otra, ¿no? Y ahí creo que en términos generales la postura de la población en el país, hay que decirlo así, no fue para nada solidaria. Y creo que esto tiene que ver, a mi juicio, y si uno revisa, por ejemplo, investigaciones que se han hecho sobre determinadas nacionales en el país,
creo que en términos generales, a pesar de que Ecuador es un país en el que confluyen dinámicas migratorias de diferentes lugares, no es para nada una sociedad, hay que decirlo así, solidaria con el otro, con el extranjero. Lo cual además está atravesado también por los orígenes nacionales de las nacionalidades, insisto, valga la redundancia, de las poblaciones nacionales que hay en el país. Porque como les contaba antes, no es la misma experiencia de los estadounidenses o españoles que la de haitianos, africanos en el país. O sea, y creo que lamentablemente hay que decirlo así, a pesar de que teníamos un ordenamiento constitucional tan avanzado, tan revolucionario en el orden de las dinámicas migratorias, la traducción en la cotidianidad social de la posibilidad de convertirnos, por ejemplo, en un país cosmopolita, ha sido todo lo contrario. Ha sido, a mi juicio, pensar que el crimen o el delito tiene que ver con la presencia del extranjero en el país, cuando en realidad las estadísticas dicen otra cosa, las estadísticas penitenciarias. Pensar que la situación de la crisis económica o del empleo tiene que ver con la presencia de población extranjera. O sea, creo, insisto que... y aquí hay otro tema importante, que al final este sentir, ¿sí?, que no es exclusivo de Ecuador, que es algo que lamentablemente pasa a nivel global en muchos lugares, creo que ha incidido, porque al final se trata de electorado, en cómo, en este caso Alianza País, ha sucumbido o ha abandonado el discurso inicial de apertura, ¿no?, en relación al tema migratorio. Claro, además que también la cuestión de la discriminación también atraviesa por procesos de xenofobia, totalmente, procesos claro, de racismo y además procesos de nacionalismo que no se entienden dentro de las lógicas del análisis real, del análisis de investigación, y se entiende la nación como ese círculo cerrado al que nadie entra y nadie sale, cuando en realidad somos la mixtura de varias cosas, y también es doloroso, ¿no? Porque una sociedad ecuatoriana que mucho tiempo, ya mencionaste en un programa anterior con testimonios de venezolanos, o sea, una sociedad ecuatoriana que se forjó dentro de la migración, que mucho tiempo el primer rubro de la economía ecuatoriana fue las remesas de los migrantes, o sea, y cómo se vuelve a reproducir, ¿no? Esa cuestión de discriminación y de vulneración de derechos. Ahora, o sea, es preocupante y me resulta muy preocupante, mi modo de ver, cómo no solo son procesos que se producen acá, o sea, tenemos a un tipo en Estados Unidos hablando acerca de votar mexicanos, y es un tipo que probablemente y muy posiblemente va a ganar las elecciones y va a ganar allá. Acá tenemos realmente una izquierda que no se ha preocupado por centrarse en esos procesos migratorios y por defender los derechos realmente de las personas que estaban ahí. Ahora, en tu experiencia como migrante hacia acá, ¿cuál ha sido tu percepción del tipo de discriminación o de los métodos de discriminación que la sociedad ecuatoriana ejerce contra los cubanos? A pesar de que tú vienes en un contexto más académico, ¿cierto? Claro que viene, pero incluso ahí se viene a configurar también métodos específicos de discriminación. Alguna vez escuchaba que no querían, o sea, legalizar en el CENESID, o se demoraban muchísimo más en legalizar en el CENESID un título cubano que un título de cualquier otra nacionalidad. ¿Cuáles han sido tú en tu experiencia como migrante también, las experiencias que has tenido acerca de discriminación y de exclusión en torno a la sociedad ecuatoriana? Sí, bueno, primero que todo, en efecto, quizás mi experiencia no es la más representativa en relación a temas de discriminación, aunque sí por ahí he tenido mis problemas, pero más allá de eso, es tal cual lo planteas, ¿no? Y el ejemplo que ahora mismo mencionas en relación a la cuestión de la inscripción del título de CNC es también muy representativo, porque si uno no entiende los límites de inserción que en este caso tenía, por ejemplo, mucha de la población cubana que estaba en el arbolito, uno no entiende por qué esta es población que está pensando en irse a otro lugar. Entonces, en efecto, esta cual lo planteas, y aquí, como consecuencia de solicitudes claras de parte de autoridades cubanas, de limitar la llegada de profesionales cubanos al Ecuador, lo que ha habido ha sido, en efecto, una
limitación clara en CNSI de registrar títulos porque básicamente las autoridades consulares ecuatorianas en La Habana no reconocen o no dan, digamos, la última firma, que es parte del proceso de legalización de todo documento internacional, y por tanto el CNSI dice el título falta un requisito para que esté legalizado y yo no lo registro. El efecto es que los profesionales no pueden registrarse, que además hay que decir que el registro del título en CNSI era una vía directa para uno poder acceder a la visa de residente, de la visa profesional, y que uno poder insertarse laboralmente en el país. Esto no limita el término de los flujos migratorios para nada, lo que el efecto que tiene es que llegan profesionales en situaciones de precarización laboral, de subutilización, y es una, digamos, de las condiciones que explican por qué la gente se va a otro lugar. Pero es, contestando un poco tu pregunta, es quizás un ejemplo de discriminación en el orden institucional, que sin duda alguna se puede rastrear en otros niveles, como puede ser en algún momento la imposición de la visa, de la carta de invitación, que ninguna otra nacionalidad en el país antes había habido como antecedente de Ecuador pidiéndole carta de invitación, pero evidentemente fue el resultado de, con la reforma migratoria cubana, Cuba quita el requisito de la carta de invitación y automáticamente Ecuador lo impone, lo cual explica además que para entender lo que está pasando con la población migrante, no solo cubana, hay que entender también las relaciones políticas entre los estados de los cuales pertenece la población migrante, pero lamentablemente también es algo que sucede o ocurre a nivel de la vida cotidiana, a nivel social. O sea, encontramos, si quieres, estos dos niveles de discriminación. Claro, incluso existen anuncios de se busca trabajo, pero no cubanos ni haitianos, ni colombianos. Ahora, tú mencionabas que existe determinado nivel de presión política existente entre las dos naciones que imposibilita la inserción laboral y también trata de limitar todos esos movimientos migratorios. ¿Hasta qué nivel esta influencia política de tanto del gobierno de Cuba como el gobierno de Ecuador y las relaciones, incluso la línea ideológica medianamente similar, han afectado a los migrantes cubanos que llegan acá? Que en primera instancia liberar y el requerimiento de visa comienza siendo como una manera en afianzar los lazos entre ambos países y termina siendo una de las causas más fuertes del problema. O sea, lo que ha habido, a mi juicio, es una concurrencia de intereses, ¿no? O sea, en el contexto actual, al gobierno ecuatoriano no le conviene necesariamente la existencia de ciertos flujos migratorios en el país, y por otra parte, Cuba siempre quiero decir, al menos durante la vida de la revolución, del 59 hacia acá, ha tenido una relación que es bastante problemática con su población migrante, básicamente porque piensa, lamentablemente aún, la población migrante como el testimonio vivo del fracaso del proyecto político. Entonces, esto implica que la presencia de población cubana, en este caso en Ecuador, ha sido leída en esta misma clave. Además, durante el proceso del grupo que estaba en el arbolito, hubo además una concentración frente a la embajada cubana, hubo gente allí protestando, pero es algo que no es exclusivo del caso cubano. Uno puede rastrear muchísimos otros ejemplos en donde básicamente, o sea, el caso de la ley de ajuste cubano también es evidencia de esto, pero lo ha sido, por ejemplo, para población salvadoreña o nicaragüense durante la época del gobierno de Reagan, para entender un poco también cómo, en definitiva, la población migrante siempre está atravesada por la gestión política entre estados, ¿no? Se convierte, como diría una amiga, en una suerte de arma arrojadiza dentro de intereses políticos en concreto. Estoy pensando, por ejemplo, en la situación de la población colombiana refugiada en Ecuador. Cuando estaba Uribe en el poder, Ecuador reconocía población refugiada colombiana en masa. Sin embargo, cuando entra Santos, hay un acercamiento entre ambos gobiernos. Además, estamos y esperemos que así sea, ante la firma del acuerdo de paz. No conviene reconocer población refugiada porque se reconocería el fracaso de un determinado proyecto político social. Ahmed, igual a la audiencia, a todos los que nos están escuchando, les invitamos a ver el documental de Pocho Álvarez, Migrantes, los otros, nosotros. Un saludo al Pochito también, si nos está viendo por ahí, si está viendo, nos está escuchando, un saludo a Pocho Álvarez. Saludo a Pocho Álvarez. Pues los invitamos porque eso muestra la realidad de
de la discriminación que se vive a diario. De hecho, está preparando otro documental, Pocho, a raíz de lo sucedido con el grupo. Sí. Entonces, igual le mandamos un saludo a Pocho. Migrantes nosotros, ¿no? Es un documental donde te muestra lo que está sucediendo, la discriminación que están viviendo los cubanos, los colombianos, las personas extranjeras. Existe los anuncios cuando se va a arrendar, igual cuando se pide trabajo, sí, no colombianos, no cubanos. Es algo tan cotidiano, es lo que estamos viviendo a diario, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son las expectativas laborales que tienen los cubanos aquí en Ecuador? Bueno, a ver, hay que decir también que intentar caracterizar un colectivo o un grupo nacional es difícil, ¿no? Si tú, al menos en mi experiencia, por ejemplo, pensar en la población cubana que está acá, yo siempre he dicho que en realidad es un grupo que es bien heterogéneo y uno encuentra gente trabajando en muchísimas actividades laborales en el país que van desde, por ejemplo, el tema del comercio transnacional de mercaderías, que a la gente IPA le compraban cosas y que además tenían que responder a las limitaciones de reformas jurídicas en Cuba para poder importar determinadas mercancías y demás, hasta docentes universitarios. De hecho, antes de la implementación, por ejemplo, del programa Prometeo, la población cubana, a pesar de ser pequeñita, era el número de la mayor nacionalidad de docentes universitarios en el país. Antes de la llegada, por ejemplo, de población española, que además, dicho sea de paso, por ejemplo, el programa Prometeo estaba prohibido para los nacionales cubanos, a propósito de lo anterior, ¿no? Pero tiene gente que trabajaba, por ejemplo, como flayeros en la Foch, en la Mariscal. Después hubo algún tipo de intervención también institucional y creo que tuvieron que salir de ese tipo de dinámicas laborales, lo cual evidentemente está atravesado en primer lugar por el estatus migratorio que uno tiene. Si uno tiene evidentemente ciudadanía o tiene una viceresidencia, tiene mayores posibilidades de insertarse laboralmente, pero también de las relaciones sociales que tiene, de los contactos que pueda tener y el capital cultural, social que en términos generales puede tener una persona, ¿no? Yo creo que en este momento lo que está pasando, por ejemplo, en Cenecit, con el tema de la limitación del registro de los títulos profesionales y después de lo ocurrido con la expulsión del grupo de cubanos, sin duda alguna se trata de un contexto que es realmente, digamos, poco amistoso o abierto, ¿no?, a la inserción de determinados profesionales o trabajadores en términos generales en determinados contextos, pero lo que sí quiero decir es que insistir con la cuestión esta, ¿no?, de la diversidad o de lo diverso en términos de inserción laboral que uno puede encontrarse a población cubana en Ecuador, que sin duda alguna hay muchos profesionales que todavía siguen trabajando en distintos, tanto en el Estado como funcionarios públicos o en cualquier otro tipo de ámbitos laborales, como puede ser, por ejemplo, en el sector de la salud, que es otro sector además también sensible, porque es una de las áreas de llegada de población, aunque no considerada migrante formalmente para el gobierno cubano, pero sí de lo que se llama en Cuba como los colaboradores médicos, que vienen, están en unas estancias de un año quizás y después regresar después a Cuba, incluso volver de nuevo al país, trabajar como profesionales de la salud. El Consejo Consultivo de la Política Migratoria, por ejemplo, ha establecido una limitante para que las personas que vengan como cooperantes no puedan cambiar de estatus migratorio, lo cual, dicho sea de paso, es violatorio de la legislación migratoria de la década del 71, ya no de la Constitución. Pero, bueno, esto es un poco lo que pudiera decirnos en términos de intentar hacer una caracterización general. Además, agregar que se trata en definitiva de, a pesar de que una parte importante de esta población, por un tema de sistema educativo en Cuba, tiene quizás una cualificación relativa, hay que decir también que hay que entender el mercado laboral ecuatoriano en términos generales, que está atravesado por dinámicas de informalidad muy grande, lamentablemente, tanto en el sector público como en el sector privado. Aumento de subempleo. Exactamente, pero no solo eso, sino de no reconocimiento de una serie de derechos establecidos en la legislación laboral y en la Constitución, a los cuales la población, no solo cubana, migrante en general, también llega a insertarse, ¿no? Y muchas veces lo que sucede, lo que termina ocurriendo, es que los empleadores, sobre todo cuando manejan grandes capitales también, o no necesariamente, terminan utilizando a la población migrante como
mecanismo de especulación en el mercado laboral. O sea, si usted nacional ecuatoriano, no quiere hacer esta determinada labor por este salario y bajo estas condiciones, yo puedo emplear a un migrante, a lo mejor es alguien que está en situación... de ejército de desempleados de reserva. Exactamente. Y al final se convierte, lamentablemente, en un mecanismo de especulación mediante el cual el empleador termina imponiendo condiciones de precariedad laboral, de informalidad laboral, de explotación laboral, que afectan tanto a la población migrante como a la población nacional en términos generales, ¿no? Lo cual es percibido como precarización, o sea, como culpa de los migrantes, cuando en realidad la culpa es del empleador que está especulando con las condiciones laborales de los migrantes. Gracias. Para ya ir cerrando el programa, les queremos recordar que las fronteras son líneas imaginarias y que... Está en tu cabeza, papá. que existen en la cabeza, que todos somos seres humanos, todos vivimos en esta tierra y que debemos tomarnos las manos para seguir, ¿no? Le queremos agradecer a Ahmed por compartir esta horita con nosotros, por la paciencia que nos tuvo, por los problemas que tuvimos al comienzo, y invitarle otra vez para seguir conversando. Creo que es un tema que no se debe acabar, que se debe seguir en un constante debate, constante conversaciones, para que la gente aprenda, entienda todas estas dinámicas que a veces solo las tomamos superficialmente, y que sigamos construyendo un mejor país, una mejor sociedad. Claro, es importante también tener en cuenta que la problemática está ahí, y el hecho de entenderla, analizarla y también de sensibilizarse ante las situaciones del otro es lo que nos hace importantes y lo que nos hace evolucionar como sociedad más allá de cualquier cosa. O sea, las carreteras bien, las escuelas bien, los hospitales chévere, bacán, pero ¿cuánto hemos avanzado en materia de derechos? Que son en realidad los que hacen que una sociedad se desenvuelva y se desarrolle de manera adecuada. Bueno, igual, les recordamos que hoy estuvimos hablando acerca de migración con Ahmed Correa. Queremos agradecer igual la colaboración y también queremos agradecer a toda la audiencia que nos escuchó por Radio Casa de la Cultura en 940 AM o por www.radiocasalacultura.gov.es. /player. Ahmed, un poquito para ir cerrando, para ya despedirnos ya. ¿Cuáles son los proyectos que se vinculan a Atopía? ¿Cómo se puede uno colaborar con Atopía? ¿Qué frentes de trabajo tienen, etcétera? Atopia, arroba Atopia, pueden buscarlo en redes sociales, tanto Twitter como en Facebook. Un poco lo que hemos intentado es seguir pensando la situación de los derechos de población migrante en el país, ya sea a través de la emisión de alertas sobre temas en concreto, sobre la expulsión o deportación de colectivos de distintas nacionalidades. Estamos pensando pronto también, ya le vamos en su momento a hacer llegar la noticia de emitir una suerte de material de divulgación sobre los hechos ocurridos en relación al grupo de población cubana expulsada. En eso hasta ahora estamos trabajando, también pensando en el frente legal, en relación concreto a tanto acciones legales en el orden de instancias judiciales nacionales e internacionales, e intentar también hacer incidencias a nivel de la Asamblea en relación al proyecto de ley de movilidad humana. Muchas gracias, Ahmed. Tenemos que despedirnos y mañana vamos a continuar con Barba Azul Radio, con el Galpón de los Cuentos Vivientes, donde Cristian y Sebas, hasta que se reintegre Marcelo, van a conversar acerca de Cortázar. Así que no se pierdan, no se olviden de escribirnos. La pregunta es... ¿cómo se llama la última trilogía de Willow Ruales? Escríbanos en redes sociales para poderse llevar del libro El Niño de la Pijama Reyes. Muchas gracias a la gente que nos escuchó a través de Radio Casa de la Cultura y muchas gracias a toda la gente que nos ha colaborado para construir este espacio. Esto fue Ruido de Fondo. Nos vemos la próxima semana, Dani. Cuídate. Donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Muchas gracias. Chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.